Bien, 7 semanas con esta me ha llevado estar ministrando, enseñando acerca de los dones espirituales. Yo con la enseñanza de hoy son 7 semanas, es decir, 7 enseñanzas más una enseñanza que la estuvo ministrando el maestro Josian. Él estuvo ministrando una enseñanza donde la verdad que disfrutemos muchísimo. Eso fue algo aposeótico, algo maravilloso. Y después de él, yo he seguido esta serie de mensajes de la cual me ha enriquecido un montón. Hemos hablado acerca de los dones espirituales en su contexto. Hemos estado trabajando y viendo los dones ministeriales. Son dones, hermanos. Lo que conocemos como los 5 ministerios, los llamamos 5 ministerios porque son dones que ministran, o sea, dones ministeriales. De ahí conocidos los ministerios, pero son dones ministeriales. Así estuvimos haciendo la diferencia que existen, que esos son los dones ministeriales, que es el mismo Jesús que constituye. Él constituyó a unos, dándoles dones, y habla apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Estuvimos hablando acerca de los dones de servicio que nos habla el apóstol Pablo, enseñó a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 12 vimos acerca de esos dones ministeriales de servicio y hicimos una panorámica. Y después hemos estado hablando en 3 grupos los 9 dones que aparecen en Primera de Corintios capítulo 12. En Primera de Corintios capítulo 12 el apóstol Pablo se inicia el explicarles, en ponerle en orden, en darles conocimiento y sabiduría acerca de los dones espirituales, ya que en la iglesia de Corinto había muchos problemas en cuanto al abuso del don. Al haber ignorancia, al haber un desconocimiento de los dones espirituales, se abusaba de ellos. Y es que cuando no hay conocimiento, erramos. Entonces, el conocimiento nos enriquece, el conocimiento nos da luz. En la Biblia siempre el sinónimo de conocimiento, es luz, y el sinónimo de ignorancia son las tinieblas. Entonces, con esta serie hemos pretendido dar luz acerca de los dones espirituales, los dones espirituales que están vigentes hoy día, los dones espirituales que no han cesado, y hemos estado viendo. Y separemos los 3, los 9 dones que aparecen en Primera de Corintios, los separemos en 3 secciones. El grupo número 1, que ahí estuvimos hablando acerca de los grupos, de ese grupo de revelación que tiene que ver con don de ciencia, palabra de sabiduría, o palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ese es el grupo número 1 que tiene que ver con dones de revelación. Luego estuvimos hablando acerca del segundo grupo, que lo llamemos grupos de poder. Y en el grupo de poder introducimos 3 nuevos dones, que serían don de fe, don de sanidades y el hacer milagros. Ese sería el segundo grupo, y ahí irían esos 3 dones espirituales. Y la semana pasada iniciemos con el tercer grupo y únicamente hablemos a otra profecía. Y estuvimos desarrollando acerca de la profecía. En un contexto bíblico, hablemos del don de profecía. Hicimos la diferencia
del profeta como ministerio y estuvimos hablando del don de profecía. Hoy terminamos esta serie de mensajes con los dos dones que faltan, que este grupo tiene que ver con dones de edificación y el de profecía. Si ya lo dimos, quedaría entonces hablar algo muy importante. Además lo he reservado para el final, ya que es el don más común que nosotros nos movemos, vemos, escuchamos y percibimos en medio de nuestras congregaciones. Nos queda hablar del don de lenguas e interpretación de lenguas. Y esto es algo maravilloso. Si quieren anotar, tomen papel, tomen bolígrafo, cojan la Biblia y naveguemos en las maravillosas, sagradas Escrituras. Para desarrollar este tema de esta noche, Primera de Corintios, capítulo 12 y el verso 10, dice así la Biblia: a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Alabado sea el nombre del Señor. Verán, bien estuvimos hablando acerca de la profecía. Vimos que la profecía, toquemos temas muy profundos en cuanto a la profecía. Pero el don de lenguas, y tranquilo que ahora vamos a ir explicándolo paso a paso, el don de lenguas, cuando va ligado a la interpretación de lenguas, esos dos dones, cuando fluyen juntos, es decir, las lenguas y la interpretación de lenguas, que pueden fluir juntos, me refiero en la misma persona, se convierte en una profecía. Esto lo vamos a demostrar. Es decir, que cuando el don de lenguas ligado a la interpretación de lenguas fluyen en medio de una congregación, esto equivaldría a una profecía. Esta declaración que estoy haciendo está basada en las Sagradas Escrituras. En 1 Corintios capítulo 14 y el verso 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Miren, cuando somos atacados en cuanto a que los dones espirituales han cesado, estas declaraciones que encontramos en la palabra, ¿qué sentido tendrían? El apóstol Pablo dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Dice, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ahora dice, fíjense, a no ser que las interprete. ¿Te das cuenta? O sea, aquí hace una diferencia. Aquí en ese texto están introducidos el tercer grupo. Ahí vemos profecía, vemos lenguas y también vemos interpretación de lenguas. ¿Por qué es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas? Porque luego vemos que el que habla en lenguas, cuando uno fluye en el don de lenguas y no hay interpretación, se edifica a sí mismo. Pero cuando la profecía fluye, el don de profecía fluye, no tiene que ver con la edificación de uno personal, sino que tiene que ver con la edificación de otros. Entonces, las Sagradas Escrituras ponen en orden de prioridades los beneficios. Es decir, que cuando tiene que ver con el beneficio de los demás, siempre irá primero al beneficio propio. En este caso, cuando solo se habla en lengua, se edifica uno a sí mismo, y veremos cómo se edifica uno a sí mismo más adelante. Pero
cuando uno profetiza se olvida de edificarse a sí mismo y es que se edifica a los demás. La Biblia dice, porque no hay mayor amor que este, aquel que da la vida por sus amigos. Es decir, que cuando lo que hacemos lo hacemos para la edificación de otros, no pensando cada uno en el bien propio, sino también el de los demás, no considerándose a sí mismo como superiores a los demás, sino que tiene la intención de edificar a los demás siempre. El Espíritu Santo pondrá en orden de prioridades la edificación de otro a mi propio bien. Por eso es que el amor no busca lo suyo. ¿Te das cuenta? Siempre mirando el bien, el beneficio de los demás. De ahí es que sea mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Y ahora dice, a no ser que las interprete. Entonces, cuando las interpreta, las lenguas son interpretadas, se convierte en lo mismo que la profecía. Ya que dice, para que la iglesia reciba edificación. Y es que cuando fluye el don de profecía edifica. Estuvimos hablando, y esto a lo largo de esta semana estará en los perfiles que ya lo estoy subiendo. Hubo un problema de la grabación, pero yo lo he recuperado y lo estaré subiendo. Pudimos explicar que la profecía tiene como principal motivo el edificar a los demás. De ahí que mayor sea el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Ahí fluye el don de interpretación de lenguas. Ahora, cuando hablamos del don de lenguas, ¿por qué Dios fluye en ese don? ¿Por qué existe un don de diversos géneros de lenguas? ¿Por qué existe el don de interpretación de lenguas? ¿Para qué sirve? Vamos primeramente al don de géneros de lenguas. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve al Espíritu Santo que haya creado un don donde pueda el Espíritu Santo repartir como Él quiere, cuando quiere, y que fluya las lenguas en una persona? ¿Para qué sirve? La razón principal es porque Dios lo ha decidido así. Ahora, de hecho, Dios anunció que Él hablaría en otras lenguas. O sea, el don de lenguas ya lo vemos profetizado desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 28 y el verso 11 dice, porque en lengua de tartamudos, fijaros hermanos, esto es interesante, dice, porque en lengua de tartamudos y en lengua, dice, y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Y luego Marcos capítulo 16, verso 17, Jesús afirmaría, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, hablarán nuevas lenguas. Es tan importante el don de lenguas para el Espíritu Santo. Es importante que fluya el don de lenguas en medio de la iglesia. Es importante que el don de lenguas fluya en un creyente. Claro, es que el don de lenguas también tiene que ver con revelación. Aunque lo hemos puesto en el grupo de la edificación, porque edifica, pero el don de lenguas tiene que ver, implica en sí una revelación. El don de lenguas expresa, el don de lenguas transmite, atención, el don de lenguas transmite las emociones de Dios. El don de lenguas trae como revelación, pone como manifiesto el intelecto, la mente de Dios. Por eso es importante el don de lenguas, porque expresa lo que Dios siente. Es decir, Dios toma a una persona y a través de las lenguas Él expresa sus emociones a los oyentes. A través del don de lenguas, el Espíritu Santo
que conoce las profundidades del Padre, revela la mente del Padre. Y todo eso puede ser transmitido con el don de lenguas. Es decir, que la mente de Dios, todo lo que está en la mente de Dios, todo lo que Dios siente en cuanto a ciertas personas, como puede ser, por ejemplo, el pecador, hay un momento en que una persona no puede expresar el amor de Dios para que esa persona crea. Es decir, no hay palabras para expresar la mente de Dios, no hay palabras para expresar el amor de Dios, lo que Dios siente. Cuando no se encuentran palabras y el Espíritu Santo quiere hacer algo, entonces fluye en el don de lenguas. Y el don de lenguas transmite, trae revelación en sí de la mente de Dios y trae en sí la revelación de lo que Dios siente. Por eso es que las lenguas son señal. Número 1, las lenguas como señal. ¿Señal a qué? Miren, Primera de Corintios, capítulo 14 y el verso 21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ahora dice, ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, las lenguas, fíjate el contexto que es el verso 22, vamos a leerlo, dice, así que las lenguas son por señal. Ya tenemos el punto número 1. ¿Para qué sirven las lenguas? ¿Qué propósito tienen? Punto número 1, las lenguas son por señal. ¿Por señal a quién? Dice, no a los creyentes. Miren, hermanos, si yo me congregara en una iglesia en la que nunca jamás se hablasen en lenguas, me sorprendería, pero para mí las lenguas no son una señal. Para mí las lenguas son una evidencia del Espíritu, que es así. O sea, el don de lenguas es una evidencia irrefutable. Pero no son señal para los creyentes, pero sí son señal, dice la Biblia, sino a los incrédulos, es decir, a los que no creen. Entonces, en algunas ocasiones, las lenguas fueron señal, pero escuchen, fueron una señal convincente para que los incrédulos que no creían en el mensaje del Evangelio, creyeran. Es decir, ¿para qué sirven las lenguas en una iglesia? Imaginaros que un inconverso, un incrédulo, alguien que no cree, es invitado a la iglesia o entra en la iglesia. Imaginaros un hombre, nosotros somos españoles, hablamos el castellano, pero imagínate que por alguna casualidad divina, propósito divino, vamos a llamarle, en medio de un culto, pues alguien entra y es un indio. Y nadie de ahí puede hablar el idioma para que él le entienda. Él no entiende el español. Él nada más que entiende su lenguaje natal. Y ahora de pronto, el Espíritu Santo, que ha visto a esa persona, que sabe que no va a entender nada de lo que nosotros vamos a hablar, porque al hablar en idiomas diferentes no nos van a entender. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo con esa persona. Entonces el Espíritu Santo toma a quien Él quiera. Esto es muy importante. No existen selecciones. Dios no selecciona a este sí y a este porque es mi favorito. No. El Espíritu Santo toma a quien en ese momento Él quiere y está dispuesto. Y entonces esa persona, sin saberlo, comienza a fluir en lenguas. Y empieza a hablar en lenguas. Los españoles no lo entendemos, lo que dice. Pero que resulta que hay alguien que había entrado a la congregación, o por ejemplo, o en una campaña, y de pronto, en el idioma de ese hombre, el español que no había aprendido ese idioma, empieza a hablar maravillas de Dios, empieza a testificarle,
empieza a contarle secretos de su vida y empieza a golpear su vida en cuanto a que el Espíritu Santo convence de pecado, de maldad, de juicio, y esa persona comienza a arrepentirse y comienza a ver que en la lengua suya natal le empiezan a predicar el evangelio. Esa persona se convierte. Y luego hay el testimonio de que, pues yo te he entendido. Por eso las lenguas son, número uno, hay lenguas como idiomas. Cuando fluyen las lenguas como idiomas, es que yo hablo un idioma que no he estudiado. Es decir, el Espíritu Santo puede tomar a una persona que no sepa inglés y de pronto tomar su mente, tomar su boca y lo que exprese por su boca, el sonido que salgan, las palabras que transmite, no sean en español, sino que muestre la gracia de Dios y las maravillas de Dios en inglés. Pero en un inglés perfecto. Para que quizás los ingleses que hay escuchando, escuchen las maravillas de Dios. Cuando alguien escucha en su idioma natal las maravillas de Dios, Dios le manifiesta la mente de Dios, los sentimientos de Dios, lo que Dios piensa de él, lo que Dios siente por él, y entonces son una señal para los incrédulos. Esto ya pasó, hermanos, esto pasó en Hechos capítulo 2 y el verso 5, mira lo que dice la Biblia, es maravilloso. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, cuando la Biblia habla de todas las naciones bajo el cielo, eso tiene que ver con un hebraísmo. No es que estaban ahí todas, un hebraísmo de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y el hecho del estruendo, dice, se juntó la multitud. Es decir, que cuando el Espíritu Santo vino, en lo que se llamó en el Pentecostés, Pentecostés significa 50, es decir, 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vino sobre unos creyentes que estaban orando en el aposento alto. Porque el Espíritu Santo vendrá sobre gente que esté rendida a los pies de Dios. Y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y mira lo que dice la Biblia. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí la palabra lengua tiene que ver con idioma. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos todos, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestra lengua? Vamos a cambiar la palabra lengua por idioma. ¿Cómo, dice, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestro idioma en el que hemos nacido? Dice la Biblia, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, dice romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, atención, maravillas de Dios. Es decir, que cuando el Espíritu Santo fluye en una persona en el don de lengua, lo que va a transmitir van a ser las maravillas de Dios. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y dice el verso, incluso algunos, mira lo que dice, más unos burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos, pero les escuchaban hablar las maravillas de Dios en esos idiomas. Por eso, en esa ocasión, las lenguas, en aquella ocasión y todavía, las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Es decir, lenguas para señal, pero también lenguas para oración. Y esto ya es diferente, porque ya no tiene nada que ver con el incrédulo, sino con el creyente, porque es el creyente el que ora. O sea, yo no oro para ser creyente. Yo como soy creyente, oro. Y dice 1 Corintios capítulo 14, verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fijaros, en ocasiones, hermanos,
Dios utiliza el don de lenguas para edificarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo es esto posible? Miren, muchas veces, hermanos, no sé si le ha pasado a usted, que se ha puesto a orar y de pronto no ha sabido qué decirle a Dios, no ha encontrado las palabras correctas. Hay un momento que se siente tan mal, se siente tan angustiado, se siente tan dolorido, tiene tantas dudas, que quiere formular una oración y no puede. Quieres intentar transmitir con intensidad lo que sientes, quieres transmitir con intensidad el dolor que hay en tu corazón, quieres transmitir todo eso, pero no encuentras palabras. Y entonces el Espíritu Santo, que nos ama a cada uno en particular, y Él sabe de qué tenemos necesidad, entonces nos ayuda. Y entonces el don de lenguas empieza a fluir sin que nosotros lo ensayemos. Fluye el don de lenguas. Y comienzo a hablar en una lengua extraña. Yo me estoy escuchando, pero yo no sé lo que estoy hablando. Pero estoy a solas en mi habitación. Obviamente esas lenguas no son para los incrédulos, porque ahí no hay ninguno. Únicamente soy yo con Dios en mi habitación y yo soy creyente. Por lo tanto, ahí las lenguas no sirven como señal. Pero entonces la Biblia dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es decir, que cuando yo estoy en oración y fluye el don de lenguas y nadie me oye, entonces no estoy hablando a los hombres. Ya sé entonces que a quien estoy hablando es a Dios. ¿Pero qué le digo a Dios? ¿Nunca se ha preguntado, cuando usted está orando en su habitación y fluye el don de lenguas, y de pronto puede incluso que a llorar? Y había un momento que ha empezado nada más que a hablar en lenguas y hablar en lenguas y ha llorado y no ha podido parar de llorar y ha empezado a fluir el don de lenguas, y cuando ha terminado esa experiencia preciosa con el Espíritu Santo, ha sentido una paz, ha sentido un alivio, ha sentido unas nuevas fuerzas. ¿Nunca se ha preguntado qué le ha podido usted decir a Dios? Bueno, en la Biblia encontramos una respuesta maravillosa. Dice Romanos capítulo 8 y el verso 26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es decir, que cuando nosotros estamos orando y no sabemos cómo orar a Dios, y lo que hay en nuestro corazón y nuestras dudas, nuestras preguntas, lo que queremos, la carga que tenemos, queremos echarla a los pies del Señor, queremos descargarnos, queremos aliviarnos, queremos encontrar un refugio en Dios, pero no sabemos cómo quitarnos esa carga de encima. Porque ¿cómo tenemos que pedir? Como conviene, dice, no lo sabemos. Pero ahora dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que cuando yo estoy a solas en mi cuarto y fluye el don de lenguas, eso no es una señal para los incrédulos, pero es una oración que el Espíritu Santo está haciendo por mí. Esto es muy importante. El Espíritu Santo ha tomado las palabras correctas en un idioma que yo desconozco, y el Espíritu Santo intercede por mí. Fijaros, me ha quitado a mí, me ha anulado mi idioma, y el Espíritu Santo ha tomado mi boca y me ha ayudado de la misma manera que Él me ayuda en mi debilidad,
también ahora me está ayudando a orar y él ora por mí y ora por mí al Padre y le empieza a decir todo lo que yo necesito. Entonces dice la Biblia que lo que hace el Espíritu Santo es que gime con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que es la palabra indecible? Yo he buscado la definición de la palabra indecible. Indecible significa que no puede ser dicho o pronunciado. Yo no sé cómo el Espíritu Santo, fijaros hermanos, esto es maravilloso, cómo el Espíritu Santo puede pronunciar algo que no se puede pronunciar. La palabra indecible no puede ser dicho o pronunciado. La palabra indecible es que no es apto para decirse ni tampoco para explicarse. La palabra indecible es que no puede ser expresado por su magnitud y por su intensidad. Y yo me pregunto, hermanos, si la palabra indecible tiene que ver con algo que no se puede pronunciar, que no se puede expresar, que no se puede explicar por su gran magnitud, por su intensidad, ¿cómo hace el Espíritu Santo? Por eso es que fluye el don de lenguas en la oración. Porque lo que yo no puedo pronunciar, que es cómo me siento, lo que yo no puedo decir y explicar, que es cómo me siento, lo que yo no puedo expresar por la magnitud de mi dolor, por la intensidad de mi desesperación, lo que yo no puedo expresar, entonces el Espíritu Santo lo hace por mí, porque el Espíritu Santo siempre puede hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, como señal las lenguas, también para orar, pero también las lenguas como un mensaje. Dios utiliza las lenguas como un vehículo para transmitir mensajes a la iglesia. Y esto es interesante. Esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 14 y verso 10. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Por eso el hablar en lenguas no es algo sin sentido. Las lenguas son idiomas y no hay ningún idioma que carezca de significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales. Los dones no han cesado, se pueden anhelar, si no, ¿cómo se puede anhelar algo que ha cesado? Dice, procurad abundar en ellos, atención, para la edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, hermanos, no sé si les ha pasado esto. A veces, cuando fluye el don de lenguas, es inevitable. O sea, quiero parar y no puedo. No sé si le ha pasado eso alguna vez. Cuando esté en ese, ¿cómo lo diría yo? En ese estado que no pueda detener las lenguas, pero que es consciente que no puede detenerla, en ese momento tiene que hacer algo muy importante y es, Señor, dame la interpretación. Señor, quiero recibir el don de interpretación de lengua. Dame la interpretación de lengua. En la mente, en ese estado consciente que está diciendo, no puedo evitar de parar, no puedo parar de hablar en lenguas. Pues en vez de decir no puedo parar en lenguas, cambie ese pensamiento por Señor, dame la interpretación. Porque Dios puede fluir dos dones en el mismo momento en esa persona. Dar la lengua y dar la interpretación de lengua. Porque el Espíritu Santo también anhela que esas lenguas sean interpretadas. Porque no solamente, porque siempre pondrá, volvemos al principio, siempre pondrá con prioridad la edificación de los demás al beneficio propio. Es verdad que a solas en mi cuarto el Espíritu Santo me beneficia a mí nada más, porque no hay nadie más. Pero siempre el que habla en lenguas, siempre tiene que pedir también que esas lenguas sean interpretadas. ¿Por qué? Porque son un mensaje. Cuando las lenguas son interpretadas, hay un mensaje que edifica a los oyentes. Por eso es que las lenguas, hermanos, no se pueden prohibir en una iglesia. No puedes prohibir a ningún creyente que hable en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, verso 29 dice, así que, hermanos,
procurad profetizar, y dice, no impidáis el hablar en lenguas. O sea, el hablar en lenguas no se puede prohibir. Pero ahora, el hablar en lenguas, que constituye obviamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo para provecho, esto es muy importante, las lenguas no se hacen para convertirme en famoso, el don de lengua fluye para provecho de los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo, sabiendo que las lenguas y la interpretación de lenguas tiene que tener como principal motivo la edificación de los demás, dice en el 1 de Corintios 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué pasa? Que en Corintios había un desorden completamente, porque cada uno hablaba en lenguas, todo el mundo las interpretaba. Y oigan, no solamente Pablo en el capítulo 14 de 1 de Corintios dice que se haga todo decentemente y con orden. En el verso 26 dice, hágase todo para la edificación. Es decir, él repite una y otra vez que las lenguas, que los dones que fluyen en la iglesia es para edificar a los demás. ¿Por qué Pablo enfatiza la palabra que es para beneficio, que se haga con orden, para el bien de los demás? ¿Por qué Pablo resalta esa palabra? Porque aquí entra la interpretación de lenguas y con esto terminamos. ¿Qué es la interpretación de lenguas? La interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas, es cuando una persona recibe este don, Dios le capacita a esa persona para traducir cualquier mensaje divino que quiera comunicar Dios a través de las lenguas. Fijaros, cuando el don de interpretación de lenguas fluye en una persona, fijaros, hay una persona que puede hablar en lenguas y luego ella misma interpretar las lenguas. Por eso dice, el que habla en lenguas, ore para interpretarlas. Y si no hay nadie que fluye en la interpretación de lenguas, Dios puede tomar a la misma persona que ha tomado lenguas para interpretar las lenguas. Ahora, en otras ocasiones, uno puede fluir en lenguas y la interpretación recibirla más de una persona. Incluso recibirla 3 personas diferentes. Es decir, uno fluye en lenguas y después de fluir en diversos géneros de lenguas, de pronto hay una persona que fluye en la interpretación de lenguas y transmite lo que el don de lenguas ha dicho, que nadie sabía, pero cuando esa persona ha terminado, otra persona ha dicho, sí, pero es que también decía esto y esto, y cuando termina esa persona, también puede salir otra persona tomada por ese don y decir, pero también decía esto y esto. Por eso la Biblia dice que hablen 2 o 3, pero por turno. ¿Qué pasa? Que en Corintios uno hablaba lenguas y todos comenzaban a gritar, a chillar y a interpretarlo, oigan, de la manera que ellos querían. De ahí que en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay algunos que empezaban a fluir en el supuesto interpretación de lenguas y las interpretaban de una manera errónea. Por eso es importante una escuela bíblica, una educación bíblica, unos estudios bíblicos en las iglesias, que podamos escuadriñar las escrituras, que sepamos cómo manejar los dones espirituales. Y ahora, ¿qué pasa? Que enfatiza mucho lo de la edificación porque interpretaban como ellos querían y a veces dañaban a los oyentes. Y no transmitían lo que el Espíritu Santo estaba diciendo en lenguas. Por eso es interesante que él dedique un capítulo entero, 1 de Corintios capítulo 14, un capítulo entero en hablar en lenguas. Pero mira qué interesante que 1 de Corintios capítulo 13 dedica un capítulo entero, es decir, justamente antes de dedicar un capítulo en hablar en lenguas,
antes dedica un capítulo entero en hablar del amor, la preeminencia del amor. ¿Y sabes cómo comienza la preeminencia del amor? Dice, si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es interesante que antes de dedicar un capítulo entero a enseñarles el uso del don de lenguas y la interpretación de lenguas, dedique un capítulo entero a hablar del amor. ¿Por qué? Porque es la base, sobre todo y en todo, es la base en concreto. El amor tiene que ser la base de todos los dones que fluyan en la iglesia. Si no se hace con amor, no sirve de nada. Cuando no hay amor, ya haya lenguas e interpretación, se va a hacer de una manera errónea. Tampoco es correcto que se inventen lenguas. Hay quien se ha inventado lenguas. Cuando fluya el don de lenguas, que fluya porque el Espíritu Santo venga sobre ti fluyendo en ese don. Hay quien, hermanos, habla, yo he escuchado hablar en lenguas de una manera, hermanos, sin sentido. Y a veces, hermanos, no son lenguas, son balbuceos que nos inventamos. O sea, no es correcto, por ejemplo, que alguien ore por una persona y empiece a orar para que reciba el don de lenguas y que en el oído empiece a hablar como en lenguas para que lo reciba. Las lenguas no se transmiten, las lenguas se reciben, es un don. Ahora, si yo no hablo lenguas, no tengo al Espíritu Santo. No es así tampoco. Eso tampoco es bíblico, hermano. O sea, el que hable en lenguas, si yo no hablo lenguas, ¿es la evidencia de que no tengo al Espíritu Santo? No, Señor, porque la misma Biblia dice, no todos hablan en lenguas. Entonces, las lenguas es un don que el Espíritu Santo da y reparte conforme Él quiere. Termino con esta anécdota. Llevamos 7 semanas hablando acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Pues bien, se cuenta que había un hombre que tomó un barco, pagó su billete y tenía que estar varios días cruzando completamente el mar para ir a otra ciudad. Duraba días. Duraba 7 días el viaje. Tenían que estar en alta mar. Un transatlántico precioso. No le faltaba lujo ninguno. Tenía todas las comodidades. Comidas exquisitas. Bueno, eso era de lujo. Aquel hombre entró, dio su billete, entró a su camarote, empezó a deshacer la mochila que tenía. Se había llevado algunas latas de conserva, se había llevado algunas cosas. Y él acomodó su camarote. Él salió porque tenía un poco para ver la comida que servían y vio los precios. Entonces él dijo, no me puedo permitir el lujo de comer la comida del barco, no me puedo permitir el lujo de disfrutar del spa, de la piscina, de la tranquilidad, de los lujos que hay, no me puedo permitir. El lujo de disfrutar de este lujo, nunca mejor dicho. Se volvió a su camarote y se encerró allí. Pasaban los días, no salía, porque él no podía disfrutar de nada. Entonces el pan que tenía se le empezó a endurecer y durante algunos días comió pan duro y cuando se le acabaron las latas de conserva ya empezó a pasar hambre, apenas agua le quedaba y no sabemos cómo, con penurias, el pobre pasó los días del viaje y cuando estaban desembarcando, alguien que les vio
de unas maneras mal, mareñado, tenía los ojos de cansado, había perdido incluso algunos kilos, y le preguntó qué tal su viaje, ha estado cómodo, le ha faltado alguna cosa. Entonces él dijo, pues mira, la verdad que lo he pasado horrible, francamente lo he pasado mal, he estado comiendo pan duro, apenas la comida me sabía mal, la verdad no he podido disfrutar. Y entonces le dijo, ¿por qué razón no fuiste al lugar de donde se sirve la comida, al buffet, y desayunaste, comiste, merendaste, cenaste, te llevaste algunos postres al camarote? ¿Por qué no disfrutaste del spa, de la piscina, de la tranquilidad, de los lujos del yate? Entonces dijeron, porque no tenía dinero suficiente, no podía permitirme el lujo. Entonces le dijo, ¿me puede dejar el billete, por favor? Entonces cuando le dio el billete, el hombre sonrió y dijo, vamos a ver, usted ha pagado un viaje premium. Todo lo que había en el barco era gratis para usted. Usted podía disfrutar de la comida tantas veces como quisiera, de la bebida, usted podía disfrutar de los lujos, usted podía entrar en lugares incluso que algunos tenían que pagar, pero usted era premium. Usted tenía todo pagado, ha pasado la necesidad, ha pasado la penuria, ha malvivido en este barco porque usted ha ignorado el billete tan hermoso que tenía. Termino la serie de los dones espirituales de esta manera. Habiendo tantos dones que podemos disfrutar de ellos, ¿no vas a disfrutarlos porque ignoras que los dones del Espíritu Santo están vigentes? Oigan, ¿saben quién no va a disfrutar de esas riquezas? Pues aquellos que creen que no pueden ser partícipes de ellos. Dios no puede regalar un don a una persona que no cree que los dones existan. No verás a una persona que crea que los dones existan, o sea, que crean que los dones no existan y que fluya un don en ellos. Y qué pena que viviendo en este lujoso evangelio donde podemos disfrutar de los dones espirituales que son para beneficio algunos personales que nos benefician y siempre y principalmente para beneficio de los demás, no disfrutemos de esas maravillas. Que Dios nos ayude a disfrutar de los dones espirituales. Terminamos una nueva serie. Terminamos. Otra más enseñada en Conquistando Corazones. Y esta vez ha sido todo un honor haber cumplido uno de los planes que el director de esta casa tenía. Él me dijo, a ver si nos compartes acerca de los dones espirituales, porque hay mucha ignorancia. Yo me alegro haber llegado hasta aquí y haber compartido esta maravillosa serie de los dones espirituales. Familia de Conquistando Corazones, les amo profundamente. Gracias por escuchar a este loco con sus locuras. Que Dios os bendiga y un abrazo para ustedes.